Este es el tercer episodio de la serie sobre alimentos y diseño. Esta serie la hicimos con Andrés Sicard. Los y las entrevistadas son todos pertenecientes a la red latinoamericana de diseño y alimentos Food Design. Hicimos una serie de 5 episodios con personas provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, México y Bolivia. Todos tenemos más o menos relación con la comida y el cocinar, porque todos necesitamos comer y la gran mayoría también cocinar. A mí me encanta cocinar, comer y probar nuevas cosas. Mi manera de cocinar es muy experimental y no le tengo miedo a recetas nuevas. En este momento no cocino tanto como antes, pero aprendí a hacer grandes producciones de comida para fiestas e incluso en algún momento actualizaba seguido un blog de comida. Mi blog se llama Alma Celíaca. Lo empecé en un momento que cocinaba mucho y nos enteramos que mi hija y mi compañero eran celíacos y había que reaprender a cocinar. Entonces fui documentando algunas recetas que me funcionaban. Después de 15 años, todavía a veces saco recetas de ahí. Es un blog en castellano con varias recetas finlandesas aptas para celíacos. Ahora vayamos al episodio de hoy. Diana Urdinola es una diseñadora industrial colombiana que coordina la revista de la Red Latinoamericana de Food Design o Diseño y Alimentos. Hablamos de la estética de la revista, de desarrollo de producto, de biomateriales, de decolonizar, un concepto que se está investigando en relación al diseño y los alimentos, y de proyectos en colaboración entre gastronómicos y diseñadores. Mi nombre es Andrés Sicard. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Diana Urdinola, soy diseñadora industrial, tengo una maestría en morfología, vivo en Medellín, en Colombia, y trabajo como profesora y hago investigación sobre diseño y alimentos. ¿Fue desde la morfología que llegaste a los alimentos? Sí, justamente desde la morfología llegué ahí a ese universo de los alimentos. Porque cuando estaba haciendo la maestría, que hice una maestría en la Universidad de Buenos Aires, conocí a Pedro Reisig, y empecé creo que desde el 2012 a trabajar con él, y ahí enlacé la morfología con el diseño de los alimentos. Y bueno, ¿Pero la maestría de qué la hiciste? La maestría es en morfología, se llama Lógica y Técnica de la Forma. ¿Y cómo surge lo de la revista? ¿Cuándo nació la revista esta Food Design, la revista latinoamericana? Bueno, la revista es un proyecto de la Red Latinoamericana de Food Design o de Diseño y Alimentos, y nace hace 4 años. Desde ahí, desde todo lo que hacemos en la red, precisamente buscando un espacio, una publicación donde pudiéramos recoger todo lo que estábamos viendo y haciendo en Latinoamérica alrededor del diseño y los alimentos. Entonces, bueno, ese es como el principio de ese proyecto de revista. ¿Y por qué no nos cuentas cómo es el nombre de la revista? Hablen de importancia del nombre de la revista, porque el nombre de la revista es Diseño y Alimentos o de Food Design, es claro, pero tiene un nombre que tiene un encanto y una vocación interesante. Sí, la revista se llama Comes lo que eres, que es como el contrario de eres lo que comes, porque justamente nos estamos haciendo esas preguntas sobre cómo hacer cada vez más consciente las relaciones con los alimentos y cómo esas relaciones son diversas y tienen muchos puntos de vista o muchas aristas. Y bueno, ese es como un poco el eslogan, si lo quisiéramos llamar. ¿Y qué es lo que intentan con la revista? Bueno, una de las cosas que intentan es como documentar lo que está pasando en el área de diseño y alimentos, pero también supongo, porque siempre hay alguna gente que siempre se acerca y otros que como editor uno intenta captar, ¿no es cierto? Que están más lejos y no se sienten parte de esto del diseño y alimentos, pero uno siente que sí podrían contribuir. ¿Me puedes contar un poco de eso? Sí, la revista
nace con una intención de ser una publicación que nosotros hemos denominado trans, porque está en una línea o en una delgada línea entre lo académico y lo investigativo y lo que tiene que ver con la divulgación del conocimiento. Porque en los años que hemos transitado en la red, nos hemos dado cuenta que este tema del diseño y los alimentos, especialmente aquí en América Latina, abarca un universo de miradas, de proyectos, de reflexiones. Bueno, son un montón de cosas que van más allá de lo académico y lo investigativo. Entonces, ese espíritu trans nos ha permitido tener una revista que recibe un montón de trabajos y un montón de publicaciones que no solamente son textos, ¿cierto? ¿Qué son? Claro, tenemos trabajos académicos, investigativos, tenemos reflexiones, ensayos visuales y estamos buscando alternativas o posibilidades de incluir otro tipo de contenido que vaya más allá de esos textos, ¿cierto? Entonces hemos publicado recetas, poemas, videos musicales alrededor de la comida y bueno, como esos otros contenidos que no son textos. ¿Cómo es para ti el reto de haberte metido a ser editora de una revista? Como diseñadora y como docente y como persona metida en estos temas. ¿Cómo ha sido el reto de trabajar como editora? Bueno, el reto de liderar esta revista es un reto importante porque justamente estoy en esa posición de responder o de tratar de, digamos que de cumplir, aunque esa palabra pues no me parece muy buena, pero digamos que de cumplir. Si hay alguien que no conoce la revista, nosotros tenemos una página web que hemos desarrollado en este reto de liderar esta revista. La página web es comesloqueeres.org y en esa página web van a encontrar como lo que es la revista, cuál es el equipo de trabajo, cómo se puede publicar, qué tipo de contenidos acepta la revista. Allí en esa página también aparecen anualmente los llamados porque la revista se edita una vez al año y siempre se hace el lanzamiento en el marco del encuentro de la red que también se hace cada año en un país diferente en Latinoamérica. Entonces, nada, empezar por conocer la revista, conocer qué tipo de contenidos y qué tipo de revista es, especialmente pues con esto de que es trans y que recibe todas las miradas de las personas que trabajan o que tienen algo para decir desde el diseño de los alimentos y desde allí pues empezar a generar el contenido, la propuesta que se quiere publicar. ¿Y la hacen también en papel o es solamente online? Es una revista digital, sí, solamente digital. ¿Tenés algún artículo especial, alguna área especial que te haya sorprendido cuando en esto de hacer la revista? Creo que todo me ha sorprendido porque esta revista es muy particular y es que si tienen la oportunidad de buscarla en la página se van a dar cuenta que es más que una revista, yo digo que son unos libros, en este momento tenemos 4 números que están cargados de información. Hemos editado hasta 25 trabajos, hemos tenido especialmente el número 2 o el volumen 2, es una revista súper grande. Entonces un contenido en particular que me haya llamado la atención no tengo porque todo me llama la atención porque es tan diverso y tan nutrido de información que no tenés cómo seleccionar uno solo. Pero en algún momento, o sea, quiero encontrar un gancho para contarle a la gente que nos está escuchando qué tipo de cosas pueden encontrar. ¿Qué tipo de cosas hay acá adentro? Bien diferentes. Bueno, hay muchos temas allí para consultar y para leer. Puede ser uno que especialmente con el que tengo especial afinidad, que es una documentación que hicimos sobre un trabajo que hicimos en la red sobre un foro, como un espacio en el que nos juntamos todos a pensar justamente qué era el diseño y los alimentos para América Latina, porque siempre hemos estado en ese lugar o en esa tensión de si somos food design, si somos diseños de alimentos, qué es esto en este territorio
y cómo cada país o cada persona lo está entendiendo, porque es un tema muy amplio y muy diverso. Entonces, ese tema en particular llama la atención en la revista, y también hay otros proyectos o otros trabajos que se han permitido a través del ensayo visual, que son las imágenes, comunicar eso que es el diseño en los alimentos, que va más allá del texto. Entonces, creo que pueden ser esos dos en particular. Y a vos, Andrés, te puedo preguntar, porque vos también conoces muy bien la revista. ¿Qué es lo que más te gusta de la revista? En su ejercicio visual gráfico, el diseño amable de una revista científica y académica que está poniéndole tanto cuidado a la dimensión de lo visual y de lo que significa presentar hermosamente un contenido. Porque las revistas científicas de indexación cada vez se están poniendo más planas y aburridas, y digamos que en su estética, en su conjunto, tiene un montón de valores. De los elementos a destacar, digamos que cada número ha tenido, digamos, un interés exploratorio diferenciando las distintas maneras que han encontrado. Entonces me he encontrado con el gesto de haber podido poner muchos de los textos del pensamiento de los que están en Brasil trabajando el tema. Hay muchos textos en portugués, que ha sido un reto interesante poder trabajar con ellos. La revista es en castellano y portugués. Y portugués, sí, estamos queriendo meter. Y ahora es posible que algo en guaraní, porque en el próximo evento que vamos a tener este año en Paraguay, nos lleguen voces desde esas formas de redacción y de decires que son maravillosos, porque el tema tiene que ver con culturas alimentarias y estamos trabajando desde allí. Pero algo de lo que recupero de lo que Diana decía y quisiera que profundizaras un poquito, ese seminario de investigación en Food Design, que era de lo que hablaba Diana, logró algo que me parece que es bien interesante de observar ahí, y es la capacidad que tuvimos entre todos durante el seminario de haber armado un mapa o un tablero de los intereses y de los campos de indagación sobre el campo del diseño y los alimentos por los cuales venimos transitando y podemos recorrer. Hay varios mapas mentales que ayudan a tener contexto general del tema que ha sido abordado durante este tiempo, y pues hasta ahora vamos en el número 3 y esperando el cuarto con mucha ilusión, pero el recurso gráfico visual, para poder citar otro elemento importantísimo que pareciera decoración pero no lo es, y creo que Diana podría contar con mayor precisión, el reto que está en las carátulas y en las secciones de los libros para el trabajo que está presente allí. Cuéntanos un poco sobre eso, Diana. Sí, me parece importante como volver a decirlo. La revista tiene un diseño editorial y nos hemos preocupado por estar muy pendientes de que los contenidos se vean muy bien y que comuniquen toda la estética y todo lo que el diseño y los alimentos tiene para decir desde las imágenes, y especialmente con lo que decía ahora Andrés de lo que pasa en las tapas de la revista o en la portada y en las imágenes interiores que hacen el cambio de los contenidos. Tiene que ver con que también lo hemos denominado ensayo visual, ¿cierto? Porque no solamente están los trabajos que las personas envían para contar sus historias desde las fotografías o las imágenes, sino que en esto de hacer que la revista sea más fácil de leer, más intuitiva, amable, sí. Nos hemos preocupado por contar una historia o hacer una reflexión a través de esas imágenes. Entonces, las tapas y esas imágenes que hacen el cambio de contenido se han trabajado para contar historias alrededor de la importancia del agua, de la tierra, de los alimentos y lo que pasa con ellos por dentro. Y ha tenido pues como un aporte cultural a través de esas imágenes. Esas imágenes, ese contenido ha estado a cargo de alguien, nos lo lidera una persona que es Matilde Lombardi, que siempre nos acompaña desde el food design y la cultura, justamente para comunicar esa información.
Muy bien. En el tercer número hablan de decolonización, cómo se ve la decolonización en relación al diseño y los alimentos. ¿Me querés contar sobre esa discusión? Bueno, ahí invito a Andrés para que abra la discusión, que justamente él es el que lidera ese tema ahí, en ese número. Reconocer que el mundo de los alimentos nos tiene realmente sumidos en una industria alimentaria que atenta contra todo lo que es el cuidado de la vida, y pensar que era posible desde América Latina, con todos los pensamientos del sur y con las epistemologías que se vienen trabajando y con las aproximaciones en recorrer todos estos territorios, nos metimos con todo el equipo editorial y con el comité científico a pensarnos qué significaba entrar en reconocer la decolonialidad y empezar a proponer alternativas interesantes de oposición en algún momento y de lucha y de resistencia frente al mundo de los alimentos. Y lo que sorprende para el público que quiera acercarse a la revista es que el esfuerzo que deja Diana planteado allí en los números que se seleccionaron en términos de artículos nos hizo ver que lo que estamos haciendo en América Latina ya es una acción de resistencia y de reexistencia permanente, con muchas de las maneras en las que nos encontramos durante estos 10 años y en estos números y en estos artículos, haciendo acciones decoloniales, haciendo acciones de resistencia y poniendo de presente la naturaleza de los saberes tradicionales, vernáculos y originarios de nuestros territorios, y por eso la revista está visible desde allí. Esta entrevista es parte de las listas Comunicar Diseño, Alimentos y Diseño y Colombia y Diseño. En Diseño y Diáspora tenemos un formato de entrevistas para las series donde yo hago las preguntas de siempre o improviso un poco, y el que me acompaña en la serie agrega preguntas para darle profundidad a la entrevista, ya que conoce a la entrevistada y al tema de una manera más amplia. La pregunta que me surge es cómo podemos hacer para que la audiencia participe de la entrevista, especialmente en el caso de una serie de entrevistas que se refieren a la comunidad de práctica, como es esta comunidad alrededor del diseño y los alimentos. ¿Cómo podríamos incluirla si pensamos en otra serie u otros podcasts sobre el tema? Participar es siempre motivo de múltiples contactos e intercambios. Estos gestos nos nutren y alimentan mucho siempre. Me haces decir, para quienes nos escuchan, que van a decir que nosotros y los invitados estamos del otro lado. Somos personas humanas que hablamos y actuamos desde nuestros territorios. Nos encuentran en los lugares que habituamos, en las ciudades y pueblos donde vivimos e interactuamos con tantas culturas alimentarias, y por si fuera poco, nos pueden buscar en nuestros países con sus diversidades todas. Estar en tantas latitudes de Latinoamérica es motivo para celebrarse y asumir que estamos en disponibilidad para quienes se animan a sumarse a estos diálogos. Para quienes nos siguen y oyen en esta serie y se van a querer juntar, esta es una invitación a buscar las páginas de la red LADA o la Red Latinoamericana de Diseño de Alimentos. Buscar la revista Cómo es lo que eres, y también nos pueden escribir a nuestros correos y también sumarse a la red como amigos. Y de igual manera buscar a los miembros de nuestra comunidad que han ido consolidando grupos de trabajo e investigación, proyectos en territorio y comunidades. La nueva denominación que hemos acogido es diseño de alimentos, y nos hemos ido alejando de food design, ya que durante estos años posicionamos el término y ahora nos encontrarán en las redes sociales. Por eso busquen la revista, ya que con Diana hemos hablado de ella en este capítulo. El bienestar se encuentra lleno de mundos posibles ya. Sigamos escuchando a Diana, que tiene mucho más para contarnos.
Me parece que podemos dejar el tema de la revista por ahora, que ya lo vimos en extenso, y pasar al otro tema que es área de investigación de Diana, que es el tema, si entiendo bien, el tema del desarrollo de materiales, objetos comestibles y biodegradables. ¿Qué biomateriales están desarrollando? Bueno, ese tema de los biomateriales comestibles y biodegradables enlaza con la morfología y con el diseño de los alimentos, porque nos estamos ocupando de los descartes y los alimentos que ya no se pueden ingerir o consumir, para preguntarnos qué hacer con ellos, justamente desde esa mirada de cómo cambiar la relación que tenemos con los alimentos. ¿Qué materiales o qué biomateriales estamos desarrollando o hemos desarrollado? Siempre nos preguntamos qué hay en nuestro contexto, especialmente aquí en Medellín, en Colombia, y vamos buscando los desperdicios o los alimentos que salen de la preparación en la cocina de las casas, o los frutos que se caen de los árboles que tenemos en el espacio público y ya no se pueden consumir. Entonces estamos desarrollando biomateriales con guayaba, incluso con residuos de la planta de cannabis, con las cáscaras de los alimentos, especialmente de los cítricos, porque nuestro territorio entrega muchas frutas cítricas. Entonces son una diversidad de biomateriales que estamos desarrollando o hemos desarrollado. Y, por ejemplo, contame alguno concreto, por ejemplo, con la guayaba. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿En qué termina eso? Claro, nosotros hacemos un recorrido, encontramos guayabas, las procesamos, hacemos la transformación, y el biomaterial, o lo que sucede después de todo eso, es que obtenemos láminas de un biomaterial que, bueno, es un bioplástico, y con eso podemos diseñar. También hemos trabajado biomateriales con un tubérculo que es propio de nuestro territorio, no solamente de Medellín, sino del territorio colombiano, que se llama el ñame, y con ese tubérculo también se han hecho desarrollos sobre biomateriales. ¿Y hay alguno especialmente que sirvió para algo? O sea, aparte de desarrollar el biomaterial, ¿terminaron desarrollando un producto con ese biomaterial? Sí, tenemos unas exploraciones, unos desarrollos de biomateriales con cáscaras de huevo y algunos otros aditivos que nos han permitido, o que en este momento nos han permitido, desarrollar empaques y contenedores para toda la industria agropecuaria, y paneles aisladores de sonido y divisores de espacios. Estamos en este momento justamente terminando esos proyectos. ¿Y esto de empaques y contenedores para la industria agropecuaria son específicamente para qué? Son para hacer germinados, digamos que acompañar ese primer momento en que las plantas están creciendo, porque generalmente se ponen en bolsas de plástico, luego se saca, cuando ya la semilla germina, se saca de la bolsa de plástico se bota y se siembra la planta. En este caso el contenedor, que es de un material biodegradable, además de ser biodegradable, sirve de abono para la planta. Entonces, una vez se germina la semilla, siembra todo completo, y además pues ese alimento que ya no se podía consumir se convierte en alimento para la planta. ¿Y este desarrollo de biomateriales lo están trabajando desde la universidad? O sea, ¿quién es el que está pagando por este desarrollo? Estos proyectos de investigación se hacen en la universidad donde trabajo actualmente, que es el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, y allí tenemos una línea, un grupo de investigación que investiga sobre diseño y nuevos materiales, y desde allí es que desarrollamos todos estos proyectos, además recibiendo el apoyo del Estado, pues cierto, de la administración de la ciudad. ¿Y ellos después también tienen como algún rol en la diseminación de esto?
Sí, sí, claro. Sí, este apoyo de la universidad nos permite no solamente dejar el proyecto como una iniciativa de investigación de académica o dentro de la universidad, sino que después vamos haciendo el enlace con la empresa para buscar alternativas de producción y, bueno, puesta en práctica o divulgación de esta información. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en ese descubrimiento de la construcción de biomateriales como diseñadora en el ámbito de articular el campo de los diseños de los alimentos y los biomateriales conectados con un ejercicio de morfología? O sea, ¿cuál es la sinergia que podríamos montarle a quienes nos están escuchando de los hallazgos o de las sorpresas o de lo emocionante que es para tu equipo y para los que están metidos allí el seguir explorando eso? ¿Qué te has encontrado? Bueno, y lo más interesante que me he encontrado en este proceso es que todos tenemos algo que ver con diseño de alimentos, así no seamos diseñadores. También tener la cocina como un gran laboratorio y todas las herramientas que están en la cocina del espacio doméstico de la casa y todos esos procesos que suceden ahí en la cocina con los que todos nos relacionamos todos los días para preparar nuestros alimentos, son los mismos procesos que usamos para desarrollar los biomateriales y, en otras palabras, nosotros decimos cocinar los biomateriales. Esas conexiones que van más allá de un aspecto técnico, ¿cierto? De saber cómo preparas, cómo mezclas, cuál es la fórmula, que nosotros ya no le decimos fórmula sino receta, se traslada de una preparación de alimentos que te puedes ingerir a una preparación de un alimento que se convierte en un biomaterial y que alimenta en otros escenarios y que cualquier persona lo puede hacer, no necesita una planta especializada ni unos equipos especializados. Entonces, esos enlaces, esas conexiones y esas oportunidades para que todos tengan la posibilidad de hacerlo es lo que más me ha parecido interesante y lo que más me parece emocionante de este proceso. O sea que ustedes también están generando videos o instrucciones, recetas para que otros los puedan copiar. Sí, nosotros generamos cada vez que hacemos un biomaterial y encontramos cómo controlarlo, prepararlo y dejarlo de una manera funcional, dejamos el registro de toda la información y la vamos divulgando para que otras personas puedan hacerlo. ¿Y hay como bases de datos de biomateriales? O sea, ¿hay como una intención de recopilar todos estos tipos de experimentación? Sí, esperamos hacerlo, porque tenemos demasiada información, además porque esto lo hacemos con un grupo de estudiantes, jóvenes investigadores de la universidad, y cada estudiante va desarrollando un biomaterial y va dejando una bitácora con esa información. Y en algún momento esperamos hacer una compilación para hacer una publicación, una divulgación. Pero hablas de publicaciones y tienes un libro último en este tiempo, hiciste un trabajo maravilloso. ¿Es compilación de todo eso? Sí, pero ahí no está todo. ¿Cómo se llama tu libro? Ese libro se llama Nuevos Escenarios para la Morfología, pero es un libro que recopila algunas miradas y algunos trabajos, especialmente dos trabajos sobre el diseño en los alimentos, pero no está haciendo énfasis en el desarrollo de los biomateriales. Sin embargo, ahí hay un contenido interesante para consultar. Perfecto. Y una pregunta más te quería hacer con respecto a este desarrollo de los biomateriales. ¿Trabajan también en el desarrollo de modelos de negocios para la implementación de estos biomateriales? Todavía no estamos en ese momento porque estamos en la etapa de entender todo el proceso de desarrollo y transformación del alimento hacia el biomaterial. Estamos en esa etapa de la investigación. Luego esperamos trabajar en un modelo de negocio que nos permita, pues sí, sacar esto más allá de la universidad. Perfecto. ¿Y qué te imaginas que puede pasar en el futuro con estos biomateriales o qué te gustaría que pasen? Me imagino que los objetos que generalmente o que tradicionalmente hacemos los diseñadores, que están materializados o concretados en materiales que no se pueden reutilizar o que
necesitan muchos procesos para ser reutilizados, empiecen a materializarse en estos nuevos materiales que ya está pasando. Pero además me imagino que cada persona pueda desarrollar sus propios objetos a partir de los biomateriales que va a aprender a hacer o que sabe hacer con lo que tiene en su casa, ¿cierto? Entonces, de esa manera todos podemos ser diseñadores y todos podemos desarrollar nuestros propios objetos y bueno, y luego los podemos usar como abono o los podemos comer nuevamente dependiendo del biomaterial que estés desarrollando. Entonces, creo que es eso, esa oportunidad de que todo el mundo pueda crear y diseñar sus propios objetos con lo que tiene en la cocina de la casa. En ese porvenir del que estás hablando, cuando propones que todos vamos a ser diseñadores usando las cocinas y evitando los desperdicios, ¿contemplas o entiendes que el trabajo que estás haciendo tú desde la universidad va a superar el espacio académico y vamos a realmente poder entrar en un cambio en la sociedad, en el mundo de entender que el diseño tiene presencia y el mundo del diseño en los alimentos es un camino para construir entre todos? Yo creo que ya está empezando a suceder justamente porque lo que hacemos en estos proyectos de investigación en la universidad con los estudiantes es empezarlos a hacer conscientes del poder que tienen los alimentos. Y cada vez que hacemos un llamado a jóvenes investigadores que quieran participar en este proyecto, cada vez son más personas las que llegan y cada vez que se va haciendo la divulgación va creando como más impacto y masa crítica. Además, si tenemos la oportunidad de desarrollar las herramientas o de hacer la divulgación de esas recetas que estamos creando y de esos procesos que estamos creando, creo que cada vez más las personas van a ser conscientes del poder que tienen y de lo que pueden hacer en la cocina de sus casas. Entonces, creo que sí puede suceder, claramente va a tomar un tiempo y es un reto, pero ya está pasando y puede seguir pasando. Una pregunta, ¿trabajan con estudiantes también de gastronomía? En este momento estamos trabajando con estudiantes de ingeniería en diseño industrial. Hemos tenido también estudiantes de ingeniería química y estamos creando alianzas con estudiantes de gastronomía, pero todavía no hemos tenido en el equipo estudiantes de gastronomía. Porque sería como muy interesante ver la diferencia, ¿no? Ver la diferencia entre cómo se relacionan los estudiantes de diseño industrial, los de ingeniería química y los de gastronomía. Claro, porque además suceden un montón de cosas que para cada uno de nosotros son sorpresas, ¿cierto? Como que a nosotros nos pasa cuando hacemos una receta nueva, suceden un montón de fenómenos físicos que no entendemos qué son, entonces vamos corriendo y llamamos a los de ingeniería química para que nos expliquen qué es lo que está pasando, porque son los que tenemos ahí en la universidad, en los laboratorios, ¿cierto? La gastronomía lo tiene otra universidad, entonces tenemos que ir hasta allá a hacer esas preguntas, pero en la inmediatez esa es la dinámica, nos pasan un montón de cosas que no entendemos, porque claro, nosotros somos diseñadores o ingenieros en diseño, tenemos que salir corriendo a hacer preguntas. Eso también es muy divertido y es muy interesante. Sobre todo es divertido porque nosotros decimos, nos juntamos a cocinar biomateriales y nos tomamos el taller de diseño, intervenimos todas las herramientas, un taladro lo convertimos en una batidora, un cernidor de cerámica lo convertimos en un cernidor de alimentos, nos tomamos los talleres y todos tienen que ver con lo que está pasando, entonces es muy divertido. Comentar sobre lo que acaba de decir Diana en relación a cómo el diseño y los alimentos son tan transformadores que pueden convertir un taller de biomecánica en una maravillosa cocina de exploración de saberes, y eso hace que en el ejercicio que estaba oyendo a Diana, empoderar la cocina que está descuidada por quienes lo hacemos cotidianamente y no porque seamos chef o gastrónomos, sino porque no asumimos que ese sitio sea un sitio en donde se pueden hacer creaciones y puede proponerse cosas que no solamente atienden en la mesa y la ingesta, sino que también hacen posible que los espacios académicos se vuelvan tan cotidianos como los que acaba de plantearnos Diana, en esos diálogos que se vuelven
interesantísimos porque son transdisciplinares y demás. La experiencia en Bogotá con el ñame, con los gastrónomos, sí es una pista que nos enseñó cosas interesantes cuando trabajaste en enseñarnos a nosotros en Bogotá tu experiencia de diseño de biomateriales en el encuentro de Amasicos, que fue muy interesante tu aporte, y los gastrónomos sí se metieron ahí. Es grato oír eso y haber vivido eso. ¿Cómo fue la experiencia con el ñame en Bogotá? ¿Trabajaron con alumnos de gastronomía? Bueno, lo que pasó en Bogotá fue que nos juntamos gastrónomos y diseñadores en una cocina de una universidad que tenía gastronomía y empezamos a poner en práctica las recetas o unas de las recetas que nosotros ya habíamos desarrollado para enseñárselas a los gastrónomos y que los gastrónomos nos hicieran la devolución de qué era lo que estábamos haciendo. Y bueno, y allí, en esa experiencia, tuvimos la oportunidad de desarrollar o de mezclar, de hacer recetas con el ñame, y lo que sucedió era que aparecían justamente todas esas respuestas a esas inquietudes que nosotros como diseñadores teníamos sobre qué es lo que le estaba pasando a ese alimento que se convertía luego en ese biomaterial. Entonces estuvimos ahí en una cocina cocinando biomateriales y haciendo ese intercambio de información. Tuvimos la oportunidad de tener al final un gran repertorio de muestras con diferentes colores, con diferentes morfologías o formas, diferentes sabores, diferentes texturas. Y al final entonces no era una degustación de platos, sino una degustación de biomateriales, porque tienes un montón de muestras que finalmente no sabes a qué van a saber o cuál es el gusto que tienen estas si no nos comíamos los platos, sino los biomateriales. Eso también es muy divertido imaginarlo como después de tener un biomaterial que puede ser comestible, te lo puedes comer, a ver qué pasa o a qué sabe. Eso también es una nueva experiencia. O sea, y en general cuando hacen estas exploraciones, ustedes no saben para qué va a servir ese biomaterial. Primero como que cocinan el biomaterial y después, según las propiedades, se imaginan para qué tipo de producto puede servir. Sí, generalmente tenemos unas ideas, ¿cierto? Unas ideas de eso que puede ser, y es que hay unas restricciones al contacto con el agua, hay unas restricciones al contacto con el calor, que son restricciones o características muy parecidas a las que tienen todos los otros materiales que no son biomateriales. Y luego de cocinarlos y de desarrollarlos, hacemos pruebas justamente de cómo reacciona el calor, cómo reacciona el agua, cómo reacciona el contacto con la tierra, qué pasa si lo pongo en el fuego, qué pasa si me lo como. Y con esas pruebas, que finalmente son una caracterización del material, ya entendemos las propiedades de ese material y con esas propiedades ya podemos saber qué se puede hacer con él. Y hasta ahora nadie de ustedes terminó herido con dolor de panza después de haber probado estos biomateriales. No, por suerte no hemos tenido ningún problema de esos. Incluso también hemos tenido a veces situaciones o experiencias en las que los estudiantes se llevan los biomateriales para las casas, y como nosotros vivimos en una ciudad que tiene tanta biodiversidad, lo dejan en alguna parte y desaparece, ¿cierto? Entonces se lo lleva una zarigüeya, se lo lleva una ardilla, se lo comió el gato, se lo comió el perro. Y siempre estamos súper preocupados porque entonces, ¿qué le pasó? Hazle seguimiento al perro, hazle seguimiento al gato, fíjate que no tenga nada, que no la vaya a pasar mal, y nunca ha pasado nada, pero sí es muy interesante porque desaparecen los biomateriales, alguien se los lleva. Me parece interesante conectar con el texto de Ezio Mancini del diseño de la materia y la materia de la invención, que son una relación que establece ese gesto de haber entendido, y como interpreto en la descripción que hace Diana, logramos hacer una alianza, o se logra en el trabajo que ella hace, poner el diseño y los alimentos como una manera conjunta de abordar ahora los retos de la tecnología y los retos
para el diseño en el plano de la producción y el consumo. Ya no estamos tratando de hacer diseño de alimentos, sino que diseño de alimentos es una sola cosa que hace. Diseño de tecnología, hace diseño de materiales como los biomateriales, y se asume un reto distinto para trabajar esa configuración conjunta que participa como un campo transdisciplinar nuevo para que futuros diseñadores entiendan que diseño de alimentos no es una cosa que hay que juntar, sino que ya está siendo junta, haciendo cosas para el futuro y proponiendo nuevas alternativas por haber logrado esa integración. Me parece que es poderosísimo en la comprensión de lo que ya entiendo en la enunciación del trabajo de Diana. La revista es un formato y ahora estamos trabajando con otro formato muy diferente, el podcast. Charlemos un poco cómo se podrían conectar. ¿Cómo te parece que podrían usar los podcasts que hicimos para esta serie como parte de la revista? A mí se me ocurren varias cosas, como escribir un artículo con el resumen de los podcasts y analizar qué sucedió, agregando obviamente el QR con el link a la lista. Transcribir las entrevistas y publicarlas sería otra posibilidad. ¿Se te ocurre alguna otra manera de beneficiarse de los podcasts en la revista? Existe un montón de convergencias de construir investigando en la acción dialogante que traemos. Suma a las maneras en las que la revista trae y promueve artículos transmediales y explora interacciones con hipervínculos a formas de dar distintas, diversas a las académicas. Lo mismo lo hace este podcast. Creo que ahí tenemos muchos posibles modos de trabajar juntos. El podcast recopila historias de diseño, historias contadas oralmente. Como toda historia oral, es subjetiva y depende mucho de cómo se cuente. ¿Te parece que esta oralidad o el encuentro durante estas entrevistas te hizo descubrir nuevas cosas que no sabías sobre el trabajo de estas personas? O sea, ¿qué aprendiste concretamente sobre el tema que no sabías haciendo esta serie? Aprendí a potenciar a nuestros decisores que saben ir siendo y hacerse con otros. Aprendí a pasar de un medio a otro, a entender que se puede caminar entre espacios de creación y procreación, a que podemos colaborar cada vez más y se hace de forma natural. Gracias a ti por gestar y hacer crecer estas formas de conectar autoridades y sabidurías múltiples en estos espacios. Estos lugares donde se reportan quehaceres, investigaciones de situaciones vivenciales, memorias populares que traen tantas vitalidades desde comunidades y lugares otras muy profundas, hacen que muchas de estas voces empoderen sus gestos del cuidado. Creo que aprendimos a amplificar y con ello enseñar que se disfrutan las culturas alimentarias. Creo que no podemos olvidar que cabe el término que hemos venido acuñando durante este tiempo, el de reconocernos como decisores. Creo que es lo más potente de esta conversación. Hemos ido viendo tantos decisores hablar de todo esto. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.